¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan bien, cierto, chicos? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, profesor. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con las preguntas. Segundo puntito de la pregunta 6, ¿no? ¿Por qué Andrés Avelino Cáceres recibió el apoyo de la Sociedad Andina Peruana? Mira, recuerda, mira, yo te voy a adelantar algo. Yo te recomiendo que vayas estudiando a Manuel González Prada. Manuel González Prada va a ser un pensador muy importante para el Perú. ¿Por qué? Porque él dice algo, el motivo por el cual perdimos la guerra, te explica. El motivo por el cual, Manuel González Prada te dice, por el cual perdimos la guerra, es porque no había un sentimiento de nacionalismo. ¿Qué significaba? El, la gente del Perú no luchaba por el Perú, luchaba por las personas a las que estaban siendo guiadas. Por ejemplo, Francisco Bolognesi y su ejército. No, bueno, en teoría Francisco Bolognesi, pues, ¿no? Se lucha en teoría por el Perú, ¿no? Pero ¿tú crees que el ejército de Francisco Bolognesi luchaba por el Perú? Luchaba por Bolognesi. Miguel Grau, en teoría luchaba por el Perú, sí, Miguel Grau sí, sacarnos el sombrero. Miguel Grau jamás voy a poder decir nada malo. Pero ¿tú crees que el ejército de Miguel Grau luchaba por el Perú? Por Miguel Grau luchaba. O sea, si te das cuenta, no había un sentimiento nacionalista, no había un sentimiento de que yo estoy luchando por mi Perú, ¿no? A nadie le importaba eso, nadie le importaba el Perú. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿cuándo se dio nuestra independencia? 1821, algunos dicen, ¿sí o no? Ya, pero otros me dicen, profe, no fue en el 21, fue en el 23 con la batalla de Ayacucho. Ya cuando quieras, ya no importa. Lo importante es que en ese momento el Perú se malogró. Ahora, ¿cuándo se está desarrollando la Guerra del Pacífico? 1879. ¿Cuántos años han pasado? 60 añitos recién. O sea, y tú sabes que en 60 años, ¿qué ha pasado en el Perú desde la independencia? Golpe de Estado, militares que abusaban de su poder, civiles que cuando recién intentaban ser presidentes, ya los militares no lo querían favorecer. O sea, el Perú en la política, sus políticas eran demasiado inestables, ¿no? ¿Tú crees que con ese tipo de Perú se ha podido formar el espíritu nacional de decir, sabes que yo soy peruano? ¿Cómo? Ni una generación ha pasado. 70 añitos. O sea, si tú hubieras vivido justamente, has nacido en la independencia, para la guerra del Pacífico, todavía vives. ¿Cómo se ha podido generar el espíritu nacionalista? No existe. Por eso, según lo he explicado, intentemos responder esta pregunta. ¿Por qué Andrés Avelino Cáceres recibirá el apoyo de la sociedad peruana? Yo te pregunto, ¿la gente que apoyaba a Andrés Avelino Cáceres, tú crees que luchaba por el Perú? No. Muy fácil de entender, ¿sí o no? Facilito de entender. ¿Por quién entonces luchaba la gente que estaba en la zona andina? Por Andrés Soberino Cáceres. Por Andrés Avelino Cáceres. Con eso vas a poder responder eso. Pero mira un detalle, ¿eh? Si te das cuenta, prácticamente hay dos regiones, ¿no?, que están luchando por el Perú, en teoría, ¿no? La zona costeña y la zona andina. Pero ¿qué zona falta aquí? Los de la selva. Los de la selva. Y los de la selva no van a tener participación en la guerra. ¿Por qué? Porque no se van a identificar con el Perú. Porque aún no existe un sentimiento de peruanidad. ¿Entiendes? Por eso es que mira cómo el Perú está dividido. El problema no son los chilenos, el problema es del mismo Perú. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una independencia que no estábamos preparados, estábamos pasando por una independencia en la que algunos mencionan de que fue una independencia de sometimiento, mas no fue una independencia de conveniencia para el propio peruano, ¿no? Porque tú sabes que en el virreinato nosotros teníamos muchas más riquezas que todos los demás países. Pero con la independencia todo eso se acaba. En la independencia perdemos territorios,
muchos personajes importantes pierden sus poderes, ¿no? Muchos dicen, profe, la capitulación de Ayacucho es una vergüenza. ¿Por qué? Porque los españoles tenían que seguir conservando lo que es sus tierras. Si el español tenía que volver a su país, el peruano tenía que pagarle. Todos dicen, es una vergüenza. Pero lo que no entienden es que no se están poniendo en contextualización. ¿Qué significa eso? Ponerte en el lugar del hecho. Sentir, vivir lo que se está viviendo. ¿Y qué se está viviendo en ese entonces? La siguiente idea. Pónganse a pensar. Yo les recomiendo ver la capitulación de Ayacucho y pensar. Realmente, si tú ganas la guerra, por lógica, puede generar lo que son tus ventajas, tus privilegios, ¿sí o no? Pero si nosotros ganamos la guerra y aún así tuvimos que aceptar muchos privilegios para los españoles, la pregunta es, ¿por qué lo aceptamos? La respuesta es muy simple. España llegó a este territorio y ¿qué encontró? ¿Encontró al Perú? ¿Existía el Perú cuando llegó a España? No existía el No. Perú. ¿Qué existía? Un imperio incaico, ¿sí o no? Pero este imperio incaico, ¿qué hacía? Recuerda, acá estaba el Inca, ¿sí o no? El Inca. Y este pueblo incaico, ¿qué hacía? Tenía dos formas de sometimiento, ¿sí o no? La pacífica y por la violencia, ¿sí o no? ¿Tú crees que en este momento el Perú, bueno, no existía el Perú, ¿no? ¿Tú crees que en este momento las cosas eran mejor? No lo eran. Con la llegada de los españoles, todo esto se rompe, pero no en general. ¿Eh? Recuerda que los españoles van a dar muchos privilegios a muchos personajes importantes, ¿no? Indígenas que justamente lo van a apoyar. Y mira este detalle. Estos indígenas, nobles, curacas, van a perder todos sus privilegios con la independencia. La independencia, ¿sabes a quién le da poder? A los criollos. Y los demás perdieron todo. ¿Te das cuenta? La independencia son cosas de conveniencia, en pocas palabras. En fin, vamos a responder. ¿Por qué Andrés Avelino Cáceres recibió el apoyo de la sociedad andina? ¿Cómo lo responderían ustedes? A ver, piensen, chicos, ¿cómo lo responderían? ¿Por qué creen que Andrés Avelino Cáceres recibió el apoyo de la población andina? O sea, imagínate, ponte en el lugar de Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué crees que la población de los Andes te apoyaría? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cuáles serían tus características? ¿Qué deberías saber, no? Pregúntate. Te escucho, suelta tus ideas. Voy poniendo el motivo, ¿no? Porque te escucho. ¿Cuál sería? Al menos equivócate, pero no te quedes callado. El peor error que puedes hacer es quedarte callado. Si no, ¿cómo aprendes? Equivócate con confianza. Kaira, la primera valiente. Te escucho, Kairita. Porque la sociedad andina quería más el apoyo de Andrés Avelino Cáceres para su población. Ya, muy buena, muy buena. Si Andrés Avelino Cáceres no hubiera apoyado a la población andina, definitivamente no los hubieran apoyado. Entonces, de repente tendrían algún tipo de relación, ¿sí o no? Entre Andrés Avelino Cáceres y la gente de los Andes, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podrían decirme? Yo voy a responder anotando todas sus respuestas. ¿Qué más podrían decir ustedes, chicos? Nada. Kiara, Alejandra, Joaquín, Leonel, Luanitas. Uy, uy, uy. Tenía más esperanzas, tenía más esperanzas. Bueno, utilizo tu idea entonces, Kairita, ya que eres la única que en este caso tiene la valentía de compartir sus ideas. No sé si sea valentía o de repente sea porque eres la única que en este caso está prestando atención y está estudiando. De repente es por eso.
En fin, obviamente esto ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Si no participan, bueno, yo ya sé mis cosas, ¿no? Si tú no quieres participar y aprender, ya depende de ti. ¿Por qué recibió apoyo? Bueno, te lo explico. Si no quieres aprender por tus propios errores, bueno, no aprendas, quédate con lo que yo te voy a decir. Y vamos a memorizar como robotsitos, entonces, si no quieren aprender por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque la población sentía cariño y respeto por Cáceres, ya que él convivía con ellos, demostraba preocupación y hablaba en quechua. No hay otro motivo para que tú apoyes a otras personas, pues. El único motivo para que tú puedas apoyar a alguien es porque sientes cariño por esa persona, sientes algún tipo de aprecio, ¿no? Y aquí esta pregunta, ¿por qué Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres entran en conflicto en la guerra? Aquí yo te lo explico. ¿Te acuerdas que te dije que Andrés Avelino Cáceres estaba luchando en la zona andina, sí o no? Pero el detalle es que Miguel Iglesias va a ser un presidente peruano que va a llegar. Y mira lo que va a hacer Miguel Iglesias. Él va a ser el que va a promover el Tratado de Ancón. ¿Te acuerdas cuál era el Tratado de Ancón? Donde nosotros firmamos el Tratado de Ancón, ¿te acuerdas? Ya, Miguel Iglesias es el que firma ese tratado, ¿no? Que es supuestamente el Tratado de Paz, ¿no? Ya sabes qué, ya ahí nomás hay que dejarlo. ¿Pero por qué? Mira, Miguel Iglesias, ya, según lo que te estoy explicando, ¿por qué crees que van a tener conflicto entre estos dos? Si Miguel Iglesias está queriendo también la paz. ¿Cuál será el motivo? Mira, segunda oportunidad, ¿ah? Al parecer ustedes tampoco no quieren seguir participando. Kairita, creo que tú eres la única con la que puedo contar. Pregunta entonces para ti, Kairita, y los demás cuando quieran, en este caso, ¿no? Participar, me avisan. Kaira, según lo que estás leyendo, ¿por qué Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres entran en conflicto? Pregunta. Por, por la desorganización del Tratado de Ancón. A desorganización puede ser. Acá tiene que ver con, mira, esta es la palabra que quiero que trabajes. Cuando los demás quieran trabajar, chicos, me avisan para también comenzar a trabajar. De repente, Alejandrita, ¿alguna idea? Yo sé, yo puedo esperanzarme también contigo. ¿Alguna idea, Alejandrita, que puedas comentar aquí? ¿Por qué crees que van a tener conflictos, ¿no? Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Utiliza tu imaginación. No te estoy pidiendo que me sepas la respuesta. Utiliza tu imaginación. Si Andrés Avelino Cáceres está luchando en la zona andina y Miguel Iglesias está firmando un tratado de paz, ¿cuál será el motivo que van a ocasionar un conflicto entre estos dos? Según lo que te estoy mencionando. Porque tal vez ellos querían cosas diferentes. Muy O buena sea, respuesta. Sigue, hacerlo, Alejandrita. tienen la misma finalidad, pero tienen sus formas de hacerlo. Muy buena respuesta, Alejandrita. Es más, ese es el motivo por qué van a tener el conflicto. Diferentes intereses. Ambos están luchando por el Perú, en teoría, pero la forma va a ser diferente. ¿Por qué? Miguel Iglesias, por un lado, está firmando un tratado de paz. ¿Pero qué? Se está olvidando de todo lo que ya hicieron los chilenos. Y Andrés Avelino Cáceres, ¿tú crees que quería la paz? Él no No. quería la paz, él quería continuar con la guerra. Ese va a ser el motivo por el cual van a tener conflicto. Justamente da y cuadra con tu explicación, Alejandrita. ¿Te das cuenta? No es necesario saber mucho de historia. Lo único que necesitamos es utilizar la lógica. ¿Por qué estos dos van a tener conflicto? Porque tenían, ¿cómo me explicaste, Alejandra? Tenían la misma finalidad, pero diferentes formas de hacerlo. Porque tenían diferentes formas de solucionar la guerra.
1. El primero con la rendición y el segundo. O sea, profesor, Dime. o sea, Miguel Iglesias ya quería hacer todo el Tratado de Ancón, todo, pero Andrés Albino Cáceres no estaba de acuerdo porque ya había hecho mucho daño al Perú y él quería Claro. con la guerra. Y no solamente porque había hecho mucho daño al Perú, sino que el daño ocasionado se iba a mantener. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Ancón no nos estamos nosotros beneficiando, todo lo contrario, nos estamos afectando. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Ancón, recuerda, nosotros estamos cediendo 2 territorios, Arica y Tarapacá, con Tacna también. 3 territorios, perdón. Tacna regresó al Perú. Arica y Tarapacá. ¿Y tú crees que Andrés Avelino Cáceres iba a estar de acuerdo con perder 2 territorios tan importantes como Arica, Tarapacá y en su momento Tacna? No, Obviamente que no, pues, ¿no? Pero Miguel Iglesias dice, no, ya no hay que luchar, ya, no hay que firmar, no maltratado, ya perdimos. Bueno, yo sé que de repente ambos hayan tenido buenas intenciones, ¿sí? Pero ahorita estamos explicando cuál fue el motivo. y entonces, ¿cómo recuperamos Tacna? Tacna se recupera porque los mismos tacneños van a decidir volver al Perú. Recuerda, el plebiscito, ¿no? La decisión popular. Después de 10 años se les pregunta, ¿quieres pertenecer a Chile o quieres volver al Perú? Tacna regresó al Perú. Arica, los de Arica, ¿cuál fue el detalle? Los de Arica pensaron que los chilenos lo iban a apoyar, iban a estar mejores con ellos. Yo les recomiendo ver un documental de cómo se encuentra en la actualidad Arica. La gente de Arica se arrepiente de esa decisión porque los chilenos prácticamente los han abandonado. El primero con la rendición y el segundo quería seguir con la guerra. No quería aceptar pues ese tratado. ¿De acuerdo? Terminen de copiar, por favor. Joaquín, ¿por qué todavía no me prendes tu cámara, Joaquín? En un ratito lo aprendo, profe. Listo, muchas gracias. Esa es la respuesta que me gustan escuchar, ¿no? Claras, precisas, ¿no? Muy bien. Terminen de copiar, por favor. Nuevamente les pregunto, chicos, por el momento estoy trabajando con Kaira, Alejandra, Luana Balbín. Los demás pueden también participar, me gustaría también escucharlos. Pero ojalá se animen, pues, ¿no? Para que no seamos solamente roboxitos que están solamente escribiendo, porque de esa manera no te va a hacer aprender a... La mejor forma de que tú puedas aprender es participando. Si no participas, no me haces daño a mí. Lo único que me hace sentir a mí es preocupación y de repente hasta un poco de pena por pensar de que de repente lo que te estoy compartiendo no va a quedar en tu mente. Me gustaría que quede, por eso participa. No lo hagas por obligación, no lo hagas por tu nota. Hazlo por ti. Porque esto es tuyo, esta es tu historia. Y como se dice el dicho, ¿no? El que no sabe su historia está condenado a repetirla. Entonces, intenten. No te digo que me sepas la respuesta, pero equivócate. Porque de los errores uno aprende. Yo no me molesto si te equivocas. Lo que a mí me molesta es que te quedes callado, que esperes que todos respondan y tú solamente copies. Eso me desagrada. Ojalá que participes. ¿Listo? ¿Terminaron de copiar? Sí, profesor. ¿Listo? Muy bien, continuamos a la 1. Continuamos a las 2. Continuamos a las 3. Las consecuencias. Muy bien. Consecuencias de la guerra en el caso de los humanos, ¿no? Consecuencias humanas. Bueno, ¿qué dirías tú respecto a las consecuencias humanas? Profesor, ¿descendió la población ya que se perdieron vidas? ¿Ya? Muy bien. Mira, yo quiero que el día de hoy vas a aprender algo nuevo.
vas a dividir a la población en dos sectores. El sector militar y el sector civil. ¿Por qué? Porque mira este detalle. ¿Ustedes se acuerdan que les mandé a estudiar lo que es apetituars? No me has hecho lo de la tarea de apetituars. Pregunta, mira, que yo te dije que vayas haciendo la extensión para la casa. Pregunta número 3. Ah, profesor, eso sí, yo dije que... Ah, ya. No me vayas a Profesor, yo asustar. lo ¿Ah? leo de otra manera, por Ah, eso. no me vayan a asustar. ¿Ah? Yo por algo les he mandado a estudiar Petituar justamente para este detalle. Recuerda, Petituars llegó a amenazar a los chilenos, si habrás estudiado la historia, ¿sí o no? Se molestó, ¿sí o no? Cuando el chileno le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo controlar a mi ejército, le dijo. ¿Qué le dijo Petituar? Ah, si tú no controlas tu ejército, yo no controlaré mis cañones. Entonces, ahí ya ¿no? Se controlaron estos chilenos que de alguna manera no querían tener ciertos principios, aunque no lo creas, hasta para las guerras hay reglas. Una guerra, ¿quiénes luchan en la guerra? Militares contra más militares. Militares. Eso es una guerra, porque luchan militares contra otros militares. Son militares. ¿Los militares quiénes son? El ejército que está preparado justamente para la guerra. Cuando existe este criterio, es una guerra tradicional, una guerra normal. Pero mira lo que pasa. A veces en las guerras, ¿quiénes pueden perder la vida? Los civiles. ¿Sí o no? Civiles. Cuando la gente civil, tú sabes que los civiles, ¿por qué se le llaman civiles? Porque estos civiles no saben nada de guerra. No han sido preparados para la guerra. No saben estrategias de guerra, ¿sí o no? Excepto tu profe Yair. Ahí sí, pues. Pero los civiles ordinarios no saben de guerra. Por eso cuando hay una guerra y ya no hay militares, y ahora ya no hay enfrentamiento entre militares versus militares, sino hay enfrentamiento entre militares contra civiles. Cuando esto ocurre y hay muerte de civiles, a estos daños se le llaman daño colateral. ¿De acuerdo? ¿Por qué te explico esto? Para que tú puedas saber, cuando te mencionen así en las noticias, daños colaterales, ¿a quién se refieren? Inmediatamente significa, murieron gente que no tenía nada que ver con la guerra. ¿De acuerdo? Y obviamente los civiles no tenían nada que ver con la guerra. Petituars, ¿en qué momento dijo o amenazó al chileno? ¿Cuando había lucha entre militares contra militares? No. ¿Cuándo Petituars dijo, ¿sabes qué? Contrólate a los chilenos. Cuando los militares comenzaron a abusar ¿de quiénes? De los civiles. ¿Eso era una guerra justa? Ya no era justa. Por eso te digo, hasta en las guerras hay reglas. Ya se estaba yendo en contra de la regla de a quién puedes prácticamente considerar tu enemigo. Y los civiles no pueden ser tus enemigos. No es que yo sea peruano y me voy a tal país y voy a matar a todos los que sean de ese país. No es así. ¿Te das cuenta por qué? Entonces, decimos lo siguiente. Los daños humanos. Bueno, ¿cómo me explicaste, Kaidita? Descendió la población ya que se perdieron vidas. Descendió la población militar y la población civil. Y entre paréntesis, daño colateral. Para que lo puedas recordar. ¿Listo? No te olvides, ¿ah? Si yo te pregunto, ¿cuáles son los daños colaterales provocados por la guerra del 79? Inmediatamente lo recuerdas. Daño colateral significa gente que no tiene nada que ver con la guerra. Son ciudadanos ordinarios, comunes y corrientes. Lo puedes explicar. ¿De acuerdo? Económicos. ¿Cuáles van a ser las desventajas o las consecuencias económicas? ¿Qué dirías tú? La pérdida del salitre. Claro, pérdida de campamentos salitreros, ferrocarriles, ¿sí o no? Los ferrocarriles también tienen que ver con lo económico, porque tú sabes que a través del ferrocarril tú llevas todo tipo de mercaderías, ¿sí o no? Mercancías
de un extremo al otro. Si te acaban de prácticamente de destruir tus ferrocarriles, ¿vas a hacer pérdidas económicas? Claro que sí. Claro que sí. Pérdida de campamentos salitreros, ferrocarriles, etcétera. Estos son los dos más importantes, ¿de acuerdo? Especialmente los salitreros y el ferrocarril. Consecuencias políticas. Recuerda, ¿cuáles van a ser las consecuencias políticas para nosotros? Podríamos decir, pérdida de territorios, ¿sí o no? Eso es algo político. Pérdida de territorios. ¿Qué más? De recursos. ¿Qué dirían ustedes? Los escucho. Háblenme. Profesor, Pérdida de recursos. Pérdida de recursos. Ya, el recurso tiene que ver con lo económico. Ya lo pusimos que ¿qué recursos se perdió? Los campamentos salitreros. profesor, Dímelo. ¿puede ser los militares regresaron al poder? Ah, muy buena. Militares. Los militares vuelven al poder y con buena justificación, ¿sí o no? Porque dijeron, ¿la culpa quién tiene de haber perdido la guerra? Ese civil, que prácticamente no actualizó el armamento, le echan la culpa al civil, pobrecito. Cuando en verdad no era solamente culpa del civil, ¿no? Los militares vuelven al poder, pérdida de territorio, ¿qué más? Y vamos a poner, y crítica al nacionalismo peruano. Profesor, una pregunta casi. Una. ¿Cómo se dice? No, ¿cuál era este presidente? Ahorita los presidentes que han gobernado desde el 2000 al 2021, ¿Ya? ¿son civiles o militares? Desde el 2000 al 2021, de todos los presidentes solamente hubo un militar. Fue Ollantumala. Ollantumala. Él fue, creo, en el año 2005, si no me equivoco. Claro, porque mira, desde el año 1980, Alan García. Luego de Alan García vino Toledo. Luego de Toledo vino nuevamente Alan García. Luego vino Fujimori. Oh, perdón, me estoy equivocando. Alan García, Fujimori, Alan, Toledo, Ollanta, ¿quién más? PPK, y ahí ya los que conocen, ¿no? Listo. En el sector educativo y cultural. Bueno, ¿te acuerdas qué hicieron los chilenos cuando llegaron al territorio, a Lima? ¿Qué hicieron? Pérdida. En el sector educativo, ¿qué perdimos? Libros, documentos. Destrucción de la biblioteca, ¿sí o no? De la biblioteca. ¿Qué más? Profesor, pérdida de archivos de la independencia, profesor. Vamos a colocar eso entre paréntesis. Archivos. Importantes, ya sabes qué archivo, ¿no? De la independencia. Habían archivos que vienen también desde la época de lo que es el virreinato. Crónicas importantes donde te describían acerca de cómo se vivía en el incanato, imagínate. Crónicas importantes se llevaron. Destrucción de la Biblioteca Nacional, en ese caso los archivos que se tenían en ese lugar, ¿no? ¿Qué más? En el aspecto cultural, tiene que ver con la forma de pensar, sentir y tomar decisiones. Entonces, recuerda, también se van a llevar algunas cosas en el sector cultural, ¿no? A ver un ratito, alguien me está escribiendo. Ajá, justamente eso te iba a mencionar, Alejandrita. Los monumentos, ¿no? ¿Te acuerdas que le mencioné que antes en el Perú, en la zona del Congreso, habían 12 leones, ¿sí o no? Muchos de esos leones se los llevaron como monumentos. Te dejaron dos, los más feos. Entonces, ponemos destrucción de la Biblioteca Nacional, pérdida de monumentos, ¿no? Monumentos. ¿Qué más? Etcétera, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Ahí está educativo y cultural, ¿no? Y en el aspecto psicológico. Profesor, la derrota que hubo de la guerra marcó pesimismo en la población.
Sí. La gente va a estar pesimista, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya perdimos, ya la gente ya perdió toda esperanza, ¿no? Se vuelve pesimista respecto a por qué deben participar, ¿no? Podemos, ¿no? Sí. El pesimismo, ¿cómo lo colocamos? Ah, la gente la gente se volvió, no. La gente aumentó su pesimismo respecto a los problemas nacionales. Claro, pues al perder la guerra y ellos a pesar de haber intentado ganar y haber perdido, obviamente dicen, no, ¿para qué volver a luchar? ¿No? El pesimismo se aumenta, ¿no? Y es un pesimismo, ese pesimismo, en muchos casos, hasta la actualidad, muchos jóvenes siguen manteniendo, pero no pesimismo contra una guerra, sino pesimismo respecto a lo que van a hacer o lo que tienen que hacer. Mucha gente dice, no, ¿para qué lo voy a hacer? Si igual lo voy a votar. No, ¿para qué voy a estudiar si otros van a responder? ¿No? Se vuelven pesimistas y el pesimismo es el peor defecto de un país. La gente pesimista, ¿no? La que piensan de que no hay posibilidades de poder mejorar, de poder ganar. Esos pesimistas son los que también hacen mucho daño. Y más daño que inclusive, ¿no? Lo que ustedes imaginan. Así que cuidado. No sean pesimistas, chicos. No sean pesimistas. Terminen de copiar, por favor. Listo, Kiarita. Muchas gracias por la observación. Ya está corregido. La corrección ha sido en el sector económico, ¿ya? Ferrocarril con doble R. Nada más. Les aviso una observación. Bueno, en este caso esta observación solamente le va a afectar a Leonel, pero no voy a aceptar que ningún alumno me resuelva las evaluaciones con las cámaras apagadas. Si de repente no hay posibilidad de obtener una cámara, no va a rendir evaluación, pero va a tener que realizar un trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, solamente ese va a ser el único cambio que se va a realizar de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Solamente eso. Continúen, chicos. Y bueno, si ustedes también prefieren tener un trabajo de investigación en vez de rendir una evaluación, no hay problema, también lo pueden decidir. Pero el único detalle es que, yo te digo, el trabajo de investigación es un trabajo como tal, de investigar, ¿no? Tienes que rendir un informe, una monografía, presentación del trabajo, exposición del trabajo.
O sea, son 4 cosas que tienes que realizar. En cambio, una evaluación, te presentas, desarrollas las preguntas y se terminó. Si te das cuenta, una evaluación es mucho más fácil que un trabajo de investigación, ¿cierto? Leonel, ya depende de ti, pero ya no puedo trabajar de esa manera. Te lo digo para que lo puedas tener en cuenta, ¿de acuerdo? Para que más o menos vayas tomando tus precauciones. Continúe. Y bueno, claro, ¿no? Los que quieren trabajar investigación en vez de evaluación, no hay problema, también lo pueden decir. Continúen, chicos. Último minuto y lo borro. Listo, creo que ya todos terminaron, ¿cierto? ¿O quién todavía no termina? Me avisa, por favor. ¿Quién aún no termina de copiar todo lo que hemos, de alguna manera, respondido? Yo, profesor, todavía me falta copiar un poco. ¿Dónde estás? En educación, educativo y cultural. Listo. No demores, por favor. Último minuto, que necesito al menos 1 minuto y medio para darles las últimas indicaciones. Yo, profesor, puede borrarlo. ¿Ya? Segundos, entonces, 20 segunditos. Kiarita, o si no, avísame, por favor, cuando termines, lo más rápido posible, por favor. Listo, chicos. Me imagino que ustedes ya habrán respondido estas preguntas de extensión, ¿no? En el caso del envío de evidencia, la única que por el momento me ha enviado la primera parte es Kaira. Lo demás aún no me han enviado. No se preocupen, pueden enviarme ahora, sí que ya hemos terminado de responder todo esto. Me puedes enviar las evidencias. Un detalle para todos en general. Como estamos en personal, solamente te voy a hablar de personal social. Luana Balbín, te falta enviarme surgimiento del civilismo. Primera clase del segundo bimestre, surgimiento del civilismo. Ya, ¿Ok? profesor. La única que te falta enviar en personal. Profesor, sí, no le entiendo mucho las preguntas ¿Cuáles preguntas? del surgimiento del civilismo. Ya, lo vemos después. Te estoy indicando nomás qué es lo que te está faltando. Luana Chanca, igualito, no me has enviado la corrección de surgimiento del civilismo, por eso te he puesto evidencias a medio acabar, y te falta enviar, bueno, la última clase. Kiara, todo bien. Leonel, preocupación, ¿ah? No me estás enviando ni una sola evidencia. Cuidado. Joaquín, personal social, ni una sola evidencia, misma forma, cuidado. Y lo demás estamos bien. Intenten enviar sus evidencias, por favor. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos a la próxima clase y a ver si dejamos de ser pesimistas y empezar a trabajar como se debe, chicos. No es bueno ser así. Intenten mejorar. Chicos, una sonrisa, que no quiero verlos tristes. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chicos.